Qué bueno es poder saludarles desde un lugar muy especial. Este es el puerto de Jope, bíblicamente. Hoy se llama el puerto de Jaffa, pero bíblicamente es el puerto de Jope. Es el lugar donde Jonás tomó el barco para Tarsis, cuando Dios lo había mandado a Nínive. Y en este lugar, un lugar muy emblemático, a nuestras espaldas está todo el lugar donde antiguamente estuvo Jope, hoy el puerto de Jaffa en la actualidad. Un lugar muy lindo, ¿verdad? Así es un lugar que marca mucho también para la vida de los hijos de Dios, ¿verdad? Porque ahí vemos que a pesar de que Jonás no fue obediente al mandato que Dios le dio, y aún, la parte que va a explicar mi esposo, ¿verdad? Pero aún a pesar de esa desobediencia, Dios le volvió a dar la oportunidad para redimir y cumplir el propósito para lo cual Dios le escogió. Eso es lo más interesante, que Dios es un Dios de oportunidades, que aunque no cumplamos a veces, que aunque fallemos, siempre nos va a dar la oportunidad para redimirnos y poder cumplir el propósito para lo cual nos diseñó y nos trajo a esta tierra. Lo que quiero resaltar es la forma en que Dios manejó el proyecto eterno en la vida de Jonás. Porque aunque Jonás quiso hacer a su propia manera las cosas, haciendo su propia voluntad, escapando del mandato de Dios, como mucha gente. Tal vez hoy hay personas que nos están viendo en este video y están haciendo las cosas a su manera, a su forma, pensando que pueden huir de Dios. Pero mira cómo Dios trabajó. Dios permitió que se levantara una tormenta en el mar y que al final Jonás reconociera que él había desobedecido a Dios. Eso fue el principio de una restauración en el proyecto eterno. Arrepentirse y reconocer que tú fallaste y que tomaste una decisión equivocada. Ese es el comienzo. Así comienza la restauración de Jonás en el proyecto eterno de Dios. Reconocer. Él dijo: yo desobedecí a mi Dios. Y yo creo que ese es el comienzo de toda restauración. Así es. Reconocer, arrepentirse. Y yo creo que ahí comenzó Jonás su restauración. Y luego permitió ser lanzado al mar. ¿Tú sabes lo que es? ¿Sabes lo que es decirle a la gente: lánceme al mar? O sea, en otras palabras, estoy dispuesto a morir. A morir a lo mío. A morir a mis sueños. A morir. Él literalmente estuvo dispuesto a morir, no solo a sus sueños, sino a morir literalmente. Porque ser lanzado al mar en una tempestad, en medio de alta mar, era la muerte segura. Pero en medio de la muerte, Dios tuvo misericordia. ¡Qué bendición! 3 días permaneció en el estómago de un pez. Eso es solamente, no supera toda lógica humana, ¿verdad? Ahí había propósito de Dios, ahí había una oportunidad, y lo interesante es que él lo aprovechó, que lo tomó. ¿Sabe? Estar dentro del vientre del pez tiene un simbolismo muy especial porque tipifica a Jesús, la muerte. 3 días Jesús estuvo en el vientre de la tierra, 3 días estuvo Jonás en el vientre del pez. Pero dentro del pez, él oró y clamó a Dios. Estar dentro del pez significa estar ya en la muerte. En medio de la muerte, de la destrucción, donde ya no hay esperanza, donde ya no hay oportunidad, Jonás clamó y Dios oyó el clamor. Así es. Qué bendición, ¿verdad? Y en medio de tu desesperanza, si tú clamas a Dios, Dios va a ser propicio a tu oración y te va a llevar a tu propósito, porque luego el pez lo vomitó exactamente a la orilla de Nínive. ¿Sabe? Lo vomitó en la tierra de su destino. Sí. Lo vomitó en la tierra del proyecto de Dios, a la tierra donde él no quería. Sin embargo, Dios lo tenía para ese lugar. Todos tenemos una tierra de nuestro destino. No existe un lugar malo ni un lugar bueno. Solo existe un lugar correcto y un lugar incorrecto. Como José y Moisés. Así es. Para José era vivir en Egipto, para Moisés era salir de Egipto. Para Jonás era Nínive. Yo no sé de qué lugar estás huyendo, porque lo encuentras malo, porque tal vez las cosas no se dan como tú
piensas o quieres. No coincide con tus planes. Exacto, eso es un punto muy importante. No coincide con tus planes. Y nosotros no nacemos para completar nuestros propios planes. Nacemos para completar los planes y proyectos y propósitos eternos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere sembrarte en tu espíritu en este día de hoy. Yo no sé si hay personas que hoy están justamente oyendo esta palabra desde el puerto de Jaffa en Israel. En la Biblia es el puerto de Jope. El Señor preparó este mensaje para ti. Si lo estás oyendo, si lo estás viendo, es porque Dios tenía este día señalado para que tú oyeras y sepas que en Dios tienes una oportunidad de volverte y de levantarte, de clamar a Él para que Él pueda permitirte cumplir tu propósito para lo cual naciste. Así que desde aquí, desde este lugar tan lejano, para la gente que vive en los Estados Unidos, en Israel, estamos muy cerca de Tel Aviv, el lugar donde Dios te da esta palabra. Y aún alrededor del mundo, porque no sabemos hasta dónde irá a alcanzar este mensaje. Pero ahí donde tú estés, no importa en qué lugar del mundo, fuera de los Estados Unidos, este mensaje el Señor preparó para ti. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a despedirnos en este viaje que hemos tenido durante estos días aquí en Israel. Hemos pasado por Jerusalén, por el Mar Muerto, por diferentes lugares donde Dios nos llevó. Pero desde aquí, del puerto de Jaffa, como se conoce en la actualidad, el puerto de Jope en la época de Jonás, y aquí mismo abordó, pero Dios lo tenía preparado para Nínive, y en medio de la travesía a un lugar personal, Dios le cambió los planes para que fuera el lugar no personal, sino a la tierra de su destino. Y algo muy interesante, este lugar, el mismo lugar donde Jonás tomó el barco a Nínive, cuando debió ir el barco a Tarsis, cuando debió ir a Nínive, es el mismo puerto, el mismo lugar donde vivía Pedro en el Nuevo Testamento, porque Jonás es del Antiguo Testamento, pero Pedro es del Nuevo Testamento. Y justamente queremos mostrarte la casa de Pedro, porque aquí se junta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Exacto. El Antiguo Testamento están entrelazado, donde Pedro vivía y donde vio la visión del lienzo. ¿Cuántos se recuerdan esa historia en el libro de los Hechos? Que escuchó la voz que le dijo: Pedro, mate y come. Y Pedro, otro cabeza dura como Jonás, no quería comer lo que Dios le estaba diciendo que comiera. ¿Se recuerda la historia? Porque lo consideraba inmundo. Ajá. Y entonces la voz, cuando él lo considera inmundo, porque llamas inmundo lo que yo ya he santificado. Mira qué cosa, este puerto cuenta la historia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de dos personajes bíblicos que son cabeza dura. Así es. Quieren hacer las cosas a su manera. Pero lo hermoso es que terminaron haciendo lo que Dios les mandó. Exacto, tanto Jonás como Pedro. No importa el comienzo, sino que importa cómo termina. Exacto. El comienzo no marca el destino, sino que lo que marca el destino es cómo tú terminas. Qué interesante saber que en Dios no importa cómo comienza, sino para Dios es cómo termina. Viene a mi memoria la vida de Sansón. Sansón comenzó bien, luego ya conocemos la historia, termina mal, pero al final Sansón, dice la Biblia, terminó liberando al pueblo de Israel de manos de los filisteos. En otras palabras, terminó cumpliendo su propósito. Y eso es lo que queremos dejarte. Debes pedirle a Dios que te ayude a terminar como Dios diseñó en su propósito y su proyecto eterno. A veces en medio de la vida hay tormentas, hay momentos duros, difíciles. Lo importante es terminar la vida como Dios nos diseñó para terminarla, porque sus propósitos son eternos y son perfectos. Aún nuestra imperfección calza dentro de la perfección de Dios, ¿verdad? Así es, así es. Los caminos del Señor son perfectos y Él nunca se equivoca. Así que es mejor siempre tener el corazón dócil en sus manos para poder llevar adelante el proyecto eterno de Dios, porque
lo que viene de Él es lo perfecto. Lo que nosotros consideramos perfecto a veces no funciona, aunque lo veamos, aunque nuestros ojos y nuestros pensamientos divisen algo conforme a nuestra voluntad y nuestros planes. Esa no es la correcta, porque la voluntad de Dios es la única que enriquece y que no añade tristeza. Así que te bendecimos desde aquí, te mostramos alrededor lo que está en este tiempo moderno, lo que es el puerto de Jope, no, el puerto de Jaffa, Sí. el tiempo moderno. Hoy. Hoy. Pero Jope era el tiempo de antes. Exacto. Así que te bendecimos en este día y vamos a tener tal vez en algún instante otro video desde otra parte de esta bendecida tierra de Israel. Bendiciones.